Una madre entró a la casa por apenas unos minutos para buscar jugo para su hija de 4 años, regresando para encontrar solo una caja de arena vacía y un silencio que la perseguiría durante más de una década. Se agotó cada pista posible mientras su mundo permanecía congelado en ese terrible momento. Así, 12 años después, la madre busca analgésicos en el neceser de su esposo. Pero lo que encuentra en cambio la llevaría a descubrir una verdad tan aterradora que incluso los investigadores experimentados la llamarían más tarde el caso más perturbador que habían encontrado en décadas de trabajo policial. La migraña golpeó a Campbell como un martillazo en la 100ª vez, del tipo que hacía que los bordes de su visión brillaran y se nublaran con cada latido del corazón. Se presionó las palmas contra las cuencas de los ojos, tratando de contrarrestar la presión que se acumulaba dentro de su cráneo mientras se tambaleaba del dormitorio al baño. La luz de la mañana que se filtraba por las persianas se sentía como agujas perforando sus retinas. Sus pies descalzos tocaron las frías baldosas del baño y tanteó a ciegas en busca del botiquín, la memoria muscular guiando sus dedos hacia el tirador de metal. La puerta del espejo se abrió con un chirrido que la hizo estremecerse. Sus manos buscaron las formas familiares de frascos de vitaminas, medicamentos para alergias, los antiácidos recetados de Marcus, pero no había ibuprofeno. El frasco blanco que debería haber estado allí, que siempre estaba allí, había desaparecido. Maldición, Marcus, murmuró, aunque hablar enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su cráneo. Debió haberlo terminado y olvidado comprar más de nuevo. 20 años de matrimonio y el hombre todavía no podía recordar reemplazar las cosas cuando se acababan. Se aferró al borde del lavabo, debatiendo si podía llegar a la cocinita donde guardaban una botella de repuesto. Pero entonces lo recordó. Marcus siempre guardaba un paquete de analgésicos de tamaño de viaje en su neceser, algo sobre estar preparado para dolores de cabeza en la oficina. La bolsa de aseo de lona marrón estaba sobre el mostrador del baño donde la había dejado después de su ducha. Ayer la abrió cuidadosamente con cremallera, el sonido antinaturalmente fuerte en la mañana tranquila. Sus dedos apartaron su afeitadora eléctrica, el metal plateado aún olía ligeramente a su loción para después del afeitado. Una pequeña botella de colonia, champú de tamaño de viaje, hilo dental, buscó más profundamente el familiar tintineo de un frasco de pastillas. Sus dedos tocaron cartón en su lugar, un empaque medicinal suave que se sentía de alguna manera mal. Lo sacó, entrecerrando los ojos a través de la neblina de la migraña para leer el texto. Plan B. Un paso. Anticonceptivo de emergencia. Las palabras nadaban ante sus ojos, pero su significado era cristalino. A través del empaque, podía ver 2 ampollas debajo, las pastillas visibles en sus compartimentos sellados. La migraña fue olvidada. Vera miró el paquete, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Le dio la vuelta, leyendo las instrucciones, las advertencias, como si el texto pudiera transformarse repentinamente en algo que tuviera sentido. Su vida sexual había sido prácticamente inexistente durante años, no desde Ruby. Ninguno de los dos podía manejar ese tipo de intimidad, no con el peso de la ausencia de su hija aplastándolos a ambos. Las pocas veces que lo habían intentado, había terminado con Vera llorando, viendo el rostro de Ruby cada vez que cerraba los ojos. Un recibo estaba metido debajo del paquete. Lo despegó con dedos temblorosos. Farmacia CBC. La fecha era de la semana pasada. Martes. Marcus había dicho que estaba trabajando hasta tarde el martes. Un mantenimiento de servidor que no podía esperar. Pesados pasos en las escaleras. Marcus regresando de su caminata matutina. Podía escuchar su respiración agitada, el crujido de sus zapatillas en el suelo de madera. Vera se congeló, aún sosteniendo el paquete, mientras él abría la puerta del baño. Todavía llevaba sus pantalones cortos de correr y una camiseta de tirantes a rayas horizontales sudada, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a lo que ella sostenía, y ella observó cómo su expresión cambiaba de confusión a otra cosa, algo agudo y peligroso. ¿De quién son estas? Su voz salió en un susurro, apenas audible, se aclaró la garganta. Lo intentó de nuevo. Marcus, ¿de quién son estas pastillas? La respuesta parecía obvia. Otra mujer,
Alguien más joven. Alguien que pudiera darle lo que ella no podía. Alguien que no llorara cuando él la tocara, que no viera el rostro de su hija muerta en momentos de tranquilidad. La traición dolía profundamente, pero era casi un alivio tener una razón para la distancia entre ellos. Marcus se movió más rápido de lo que esperaba. Le arrebató el paquete de las manos, su rostro contorsionándose de rabia. Paranoica, gruñó, el veneno en su voz la hizo estremecerse. ¿Revisando mis cosas? ¿Es esto lo que haces mientras trato de mantenerme sano? Estaba buscando ibuprofeno. Mentira. Su voz resonó en el pequeño baño. Siempre buscas problemas, siempre inventas cosas para alterarte, porque no puedes aceptar que se ha ido. Le apuntó con el dedo a la cara, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el sudor. Ruby está muerta. Cierto. Ha estado muerta durante 12 años y estás tan jodida por eso que ves traición en todas partes. Las palabras golpearon como golpes físicos. Vera sintió que sus rodillas flaqueaban. Esta no era la vacilación culpable que esperaba, la confesión avergonzada de una aventura. Esta era pura furia volcánica. ¿Quieres saber lo que creo?, continuó Marcus, su rostro a centímetros del de ella. Creo que te estás volviendo loca. Me ves con anticonceptivos de emergencia y asumes inmediatamente que te estoy engañando. Tal vez los recogí para una compañera de trabajo. Tal vez ni siquiera son míos, pero no. La paranoica Vera tiene que hacer que todo sea sobre ella, sobre cómo la estoy traicionando. Su voz bajó a un susurro cruel. Justo como traicionaste a Ruby al no cuidarla ese día. La acusación le quitó el aliento. Fue la puñalada más profunda que pudo dar. La culpa que cargaba cada día, lanzada a su cara como ácido. Marcus pasó junto a ella furioso hacia el dormitorio. Tengo recados que hacer, ferretería. Trata de no registrar la casa mientras me voy. Abrió bruscamente los cajones del tocador, sacando ropa limpia con movimientos violentos. Marcus, por favor, solo quiero entender. Se volvió hacia ella de nuevo y por un momento pensó que podría golpearla. Tenía la mano alzada, temblando de rabia. Entiende esto. Fallaste como madre. No pudiste mantener a nuestra hija segura en nuestro propio maldito patio trasero y ahora estás tratando de destruir lo que queda de nuestro matrimonio porque no puedes vivir contigo misma. Agarró su billetera y las llaves de la mesita de noche, empujándola mientras salía por la puerta. Sus pasos resonaron por las escaleras y segundos después la puerta principal se cerró de golpe con suficiente fuerza para hacer temblar las ventanas. Vera se hundió en el suelo del baño, su espalda contra la fría pared alicatada. La casa quedó en silencio excepto por su respiración agitada y el sonido distante del camión de Marcus rugiendo en la entrada. Verás, se levantó del suelo del baño. La casa se sentía diferente. Ahora las palabras de Marcus resonaban en su cráneo como campanas golpeadas. La crueldad de su acusación de que había fallado a Ruby, había fallado como madre, dolía más que cualquier golpe físico, pero debajo del dolor algo la inquietaba. Una nota discordante en la sinfonía de su rabia. Había visto a Marcus culpable antes, aquella vez que olvidó su aniversario y ella encontró el recibo de flores compradas apresuradamente en una gasolinera. El fin de semana que dijo estar en una conferencia de trabajo, pero había ido a pescar con su hermano. Cuando lo pillaban en esas pequeñas mentiras matrimoniales, Marcus permanecía en silencio, con los hombros caídos, ofreciendo disculpas tartamudeantes y promesas de hacerlo mejor. Nunca la había atacado, nunca se había vuelto cruel. La explosión de esta mañana se sentía diferente, desesperada, como un animal acorralado atacando. Vera se encontró caminando hacia su oficina en casa, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra del pasillo. Se detuvo en el umbral con la mano en el pomo. Esta habitación siempre había sido el dominio de Marcus. Él manejaba todas tus finanzas, pagaba las facturas, administraba tus inversiones, una cosa menos de la que preocuparse, siempre había dicho, especialmente después de que Ruby desapareciera. Había estado agradecida entonces, demasiado rota para preocuparse por cosas mundanas como las facturas de electricidad y las hipotecas. La puerta no estaba cerrada con llave. Se había ido con tanta prisa,
entrando en la casa como si el edificio estuviera en llamas. La luz de la tarde se filtraba por las persianas para iluminar su santuario. La oficina era exactamente como esperaba, meticulosamente organizada, todo en su lugar. El escritorio de Marcus dominaba la habitación, su superficie despejada excepto por un calendario de escritorio y un recipiente de bolígrafos. Cajoneras forraban una pared, cada cajón etiquetado con su precisa caligrafía, año tras año, categoría tras categoría. El hombre que no podía recordar comprar ibuprofeno guardaba registros financieros como un contable de la lista Fortune 500. Se acercó al escritorio lentamente, como si pudiera morderla. Cruzar esta línea se sentía monumental, una traición a la confianza marital. Pero entonces recordó las pastillas Plan B, el recibo de la farmacia de la semana pasada, su reacción explosiva al ser cuestionado. Sus dedos encontraron el tirador del cajón superior, extractos de tarjetas de crédito organizados por mes. El estado actual estaba en la parte superior, los cargos listados en columnas ordenadas. Verificó las entradas familiares, gasolinera Shell, Kroger, Dunkin' Donuts. La adicción al café matutino de Marcus documentada en incrementos de $467. Todo parecía normal, mundano, hasta que lo vio. Seps Farmacia Millbrook 63 pesos con 19 centavos. Millbrook estaba a 45 minutos. Tenían 3 farmacias a menos de 10 minutos de su casa. ¿Por qué conducir tan lejos para cualquier cosa? Vera sacó más extractos bancarios, extendiéndolos sobre el escritorio como cartas del tarot que revelaban un futuro. Sus manos temblaban mientras trazaba las entradas con el dedo. La farmacia Millbrook aparecía una y otra vez, a veces una vez al mes, a veces 2. Las cantidades variaban. $478,82, $914,44, $523. Tomó un bolígrafo del recipiente de marco, marcando cada cargo de Millbrook. La repetición creó un patrón que abarcó meses. Demasiado dinero solo para anticonceptivos, mucho más. Profundizó sacando estados de cuenta de años anteriores. El patrón se mantuvo constante, con los cargos de Millbrook apareciendo como por arte de magia. Pero había algo más. Tarjeta en Millbrook, $1,734. Kroger en Millbrook, $89,91, siempre en la ciudad, siempre cantidades sustanciales. Comenzó a leer los detalles de los cargos a medida que estaban disponibles. Desodorante femenino, la marca preferida por los adolescentes. Productos de higiene femenina, botellas del champú afrutado que recordaba que Ruby pedía cuando era una niña pequeña. El tipo que olía a fresas, vitaminas para niños, más pastillas. Plan B comprado regularmente. Su mente repasaba las posibilidades. Una amante con un hijo, una familia secreta que ella había mantenido durante años. Explicaría los productos, la distancia para evitar ser reconocida, su ira defensiva de esa mañana. Pero la fecha límite la preocupaba. Estos cargos se remontaban al menos a 3 años, mucho antes de que su matrimonio se rompiera realmente. El cajón cerrado del escritorio de Marco siempre había sido territorio prohibido. Documentos importantes, había dicho, registros fiscales que debían mantenerse organizados. Nunca lo había cuestionado, respetando su necesidad de espacio privado, al igual que él respetaba su sala de manualidades. Pero ahora la llave estaba exactamente donde esperaba, pegada debajo del calendario del escritorio. Marco era predecible en sus hábitos, seguro en el conocimiento de que ella nunca violaría su confianza. La cinta se despegó fácilmente. La pequeña llave cálida en su palma. El cajón se abrió sin problemas, revelando carpetas colgantes etiquetadas con años. Pasó por declaraciones de impuestos antiguas, sus declaraciones conjuntas que había firmado sin leer, confiando en que Marco lo manejaría todo correctamente. Detrás de sus pasaportes y certificado de matrimonio, escondida en la parte posterior, encontró una carpeta manila que no coincidía con las otras. Sin etiqueta, sin año. Dentro había facturas de servicios públicos, electricidad, agua, gas, todo para Elm Street, 1847, en Millbrook. Todas mostraban uso regular,
Las cantidades sugerían ocupación a tiempo completo. Alguien vivía allí usando energía, agua corriente, calefacción en el espacio. Las facturas se remontaban a años. El teléfono de Vera disparó instintivamente, la cámara hizo clic mientras documentaba todo. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, facturas de servicios públicos, cargos de farmacia marcados en lápiz. Evidencia de que aún no lo sabía, pero cada instinto gritaba que algo andaba terriblemente mal. Una propiedad de alquiler secreta requeriría divulgación y documentación fiscal. Esto era algo más, algo que Marco había ocultado por completo, combinado con las compras de la farmacia, los productos femeninos, las pastillas, Plan B. Se estaba formando una imagen que le revolvía el estómago. Reemplazó todo exactamente como lo encontró, incluso pegando la llave de nuevo debajo del calendario. Los recados de sábado de Marco siempre duraban horas, ferretería, lavado de autos, a veces 9 hoyos de golf con sus amigos. Tenía tiempo para conducir hasta Millbrook y ver esa dirección por sí misma. Fuera lo que fuera que Marco estuviera escondiendo en Elm Street, 1847, lo descubriría. El GPS mostraba 43 minutos hasta Millbrook, un camino directo por la autopista 72. Antes de girar hacia rutas estatales más pequeñas, Vera agarró con fuerza el volante de su SUV, observando cómo los suburbios familiares daban paso a gasolineras dispersas y campos vacíos. Había hecho este viaje antes, años atrás, cuando Ruby tenía 2 años y habían ido a recoger manzanas a un huerto más allá de Millbrook. Marco se había quejado de la distancia durante todo el camino. Dijo que había jardines perfectamente buenos más cerca de casa. Ahora entendía por qué conocía tan bien la zona. CP apareció primero, anclando un centro comercial deteriorado entre un salón de uñas y un restaurante chino para llevar. Nada especial en él. Letras rojas descoloridas, puertas automáticas, pancartas de ofertas en las ventanas. Pero aquí era donde Marco compraba esas pastillas, a donde había estado viniendo durante años según los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Bajó la velocidad, pero no se detuvo. Siguiendo las indicaciones de su teléfono más adentro de Millbrook, los barrios se deterioraron mientras conducía. Las casas coloniales bien mantenidas dieron paso a casas más pequeñas con cercas de malla de alambre y botes en bloques en las entradas. Elm Street estaba casi al borde de la ciudad, donde las áreas residenciales se desvanecían en lotes industriales y bosques. El GPS anunció el giro final hacia una carretera que no había visto asfalto nuevo en décadas. La calle estaba tan accidentada como una zona de guerra, obligándola a reducir la velocidad. Las casas estaban muy separadas aquí, separadas por lotes cubiertos de maleza y el coche abandonado ocasional. Algunas propiedades mostraban signos de vida, ropa en tendederos, juguetes en los patios. Otras estaban vacías con ventanas oscuras y hierba salvajemente crecida. Los números eran difíciles de leer, los buzones inclinados o faltaban por completo. En Elm Street, 1847, estaba al final del callejón sin salida, bordeado por una maraña de bosques. El primer pensamiento de Vera fue que parecía enferma. La pequeña casa tipo rancho, probablemente construida en la década de 1960 a juzgar por su techo bajo y ventanas estrechas, parecía encogerse sobre sí misma. El forro amarillo se había desvanecido al color de huesos viejos. El porche delantero se hundía en el medio como un ceño fruncido. Pero eran las ventanas las que le daban escalofríos, todas cubiertas desde adentro. Cortinas pesadas en algunas, lo que parecían periódicos pegados en otras, sin ninguna pista de lo que había más allá del vidrio. El patio contaba 2 historias diferentes. Las malas hierbas habían invadido lo que alguna vez pudieron haber sido parterres de flores, creciendo hasta la cintura en algunos lugares. Un buzón oxidado se apoyaba en la acera, sin nombre, sin número visible, pero la entrada era diferente. Huellas de neumáticos frescas cortaban la grava. Múltiples juegos superpuestos. Manchas de aceite oscurecían el concreto cerca de la puerta del garaje cerrada. El tipo que venía de un vehículo estacionado repetidamente en el mismo lugar. Alguien venía aquí regularmente. Vera se detuvo a 3 casas de distancia, escondiendo su automóvil detrás de una camioneta abandonada que proporcionaba cobertura parcial.
Apagó el motor y se quedó mirando, catalogando detalles. Un candado nuevo en la puerta de la cerca de malla de alambre. El estaño brillante contra la cerca manchada de óxido, sin periódicos en la entrada, sin correo desbordando el buzón. El techo parecía sólido, sin tejas faltantes o daños obvios, mantenido pero oculto, una paradoja que le oprimía el estómago. ¿Eran esas cámaras de seguridad debajo de los aleros? No podía decirlo desde esta distancia, pero algo en la casa se sentía vigilante, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. Un movimiento captó su atención. Una mujer mayor paseaba un pequeño terrier mientras avanzaba lentamente por la acera rota. Vera tomó una decisión rápida, bajando su ventana mientras la mujer se acercaba. Disculpe, la llamó, fabricando una sonrisa amistosa. Lamento molestarla. Estoy viendo propiedades en la zona. Mi esposo y yo estamos pensando en mudarnos. ¿Sabe mucho sobre el vecindario? La cara de la mujer se iluminó ante la perspectiva de conversar. Se acercó tambaleándose, su perro olfateando los neumáticos de Vera. Oh, cariño, he vivido aquí 42 años. Solía ser una zona agradable y muy tranquila. Todavía lo es, en su mayor parte. Sus ojos se desviaron hacia el 1847. No estás pensando en ese, ¿verdad? ¿Hay algo malo en ella? Lugar extraño, dijo la mujer, bajando la voz como si la casa pudiera oír. Un hombre va y viene a todas horas, sobre todo por la noche. Conduce una camioneta oscura, de las grandes. Lleva años haciendo esto. El corazón de Vera latía con fuerza. ¿Alguna vez ha hablado con él? Intenté una vez cuando empezó a venir. Quería ser amigable, ¿sabe? Pero él solo me miró fijamente hasta que volví adentro. Nunca dijo una palabra, me hizo sentirlo. Se estremeció a pesar de la cálida tarde. Algo le pasa. Siempre solo, siempre cerrando cuidadosamente. ¿Cuándo empezó a venir aquí? El terrier de la mujer tiró de su correa, ansioso por continuar su paseo. Veamos. La propiedad cambió de manos hace quizás 14, 15 años. ¿Algún inversor extranjero? Nunca lo vi. El visitante nocturno comenzó a aparecer poco después. Llamé a la ciudad sobre el jardín un par de veces, pero nunca pasa nada. ¿Es solo el jardín lo que te molesta? La mujer miró la casa y luego se acercó más. A veces oigo cosas. Tarde en la noche, maquinaria funcionando como equipo de construcción, pero por la mañana nada parece diferente. Y una vez dudó. Una vez estaba paseando a Muffin aquí tarde, tal vez a medianoche. Tiene una vejiga débil, ¿sabe? Y vi su camioneta allí. Sentí curiosidad. Intenté mirar por encima de la valla. ¿Qué vio? Nada. Pero debió haberme visto porque de repente él estaba en la puerta, solo parado allí en la oscuridad. No dijo nada, no se movió, solo me miró fijamente hasta que me apresuré a casa. Ya no venía por allí por la noche. El teléfono sonó realmente, rompiendo el momento. El nombre de Márquez en la pantalla se disculpó con la mujer, quien continuó con su perro, lanzando una mirada nerviosa más a Elm Street, 1847. ¿Dónde estás? La voz de Márquez era tensa, controlada. La ira de esa mañana se había cristalizado en algo más frío. Supermercado, mintió Vera, sorprendida de lo bien que se fue, reuniendo cosas para la cena. ¿Qué supermercado? Demasiado rápido, demasiado agudo. El Kroger en Madison. La mentira. Se construyó. No tenían tu café en el de la quinta. Silencio. Podía oírlo respirar. Podía imaginarlo procesando sus palabras, buscando engaño. Está bien, dijo. Está bien. Está bien. De acuerdo, tenemos que hablar de esta mañana. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Necesitamos hablar. Su voz se bajó. Ahora mismo. La línea se cortó. Miró la hora. 1:47. Si se fuera ahora, podría llegar antes que él, mantener la mentira.
pero sus ojos se sintieron atraídos de nuevo a Elm Street, 1847, a sus ventanas cubiertas y su presencia vigilante. Levantó el teléfono, tomando fotos rápidamente. La casa, las huellas de neumáticos frescas, el nuevo candado. Evidencia de que no estaba segura, pero Marcus había estado en esa entrada. Había usado una llave en esa cerradura. Él se había desvanecido en lo que quiera que hubiera tras esas ventanas cubiertas. Con una última mirada, arrancó el motor de su coche y se marchó, dejando la casa enferma con sus secretos. Por ahora. Vera entró en el garaje justo a tiempo, con bolsas de la compra cogidas apresuradamente de Kroger para sustentar su engaño. Le temblaban las manos al llevarlas adentro. Leche, pan, el café de Marcus, los objetos mundanos que demostraban que había estado donde decía. La casa se sentía diferente ahora, infectada por el conocimiento de esa casa tipo rancho con ventanas cubiertas en Millbrook. Tenía quizás una hora antes de que Marcus regresara. Sus recados de sábado eran predecibles. Ferretería para cualquier proyecto que hubiera inventado, lavado de coches aunque el camión no estuviera sucio, a veces una parada en Home Depot para mirar herramientas que no necesitaba. La rutina había sido la misma durante años, se dio cuenta. Siempre los sábados, siempre ausencias de varias horas. De vuelta en su oficina, Vera se movía con propósito. Ahora los archivadores contenían décadas de su vida juntos. Cada documento que Marcus consideraba importante pasó a lo largo de los años recientes, el instinto llevándola más adentro del pasado. Detrás de las declaraciones de impuestos de 2008, 2009, 2010, sus dedos encontraron una carpeta que se sentía diferente, más antigua, con el asa desgastada y suave en los bordes. Poder notarial. El documento estaba fechado 14 años atrás, atestiguado y notarizado. David Quell, el hermano menor de Marcus, otorgando el control total de sus bienes y propiedades a Marcus. El lenguaje legal era denso, pero el significado claro. Marcus podía actuar como David en todos los asuntos financieros. Los recuerdos la inundaron. David en su mesa de comedor, emocionado por Tailandia, algunas oportunidades de importación-exportación, una oportunidad para ganar dinero de verdad por fin. Tenía 35 años entonces, todavía persiguiendo sueños mientras Marcus ya se había asentado en la vida familiar. Solo necesito que alguien cuide las propiedades de alquiler, había dicho David, deslizando papeles hacia Marcus. Cobrar el alquiler, encargarse de las reparaciones, unos meses, quizás un año. Vera recordaba haberle gastado bromas sobre encontrar una novia tailandesa mientras la pequeña Ruby, de 4 años, coloreaba en la mesa, con la lengua pegada por la concentración. David se había reído, revolviendo el pelo de Ruby. Prometió traerle un vestido de princesa de Bangkok. 2 casas que gestionar. Eso es lo que Marcus le había dicho. Nada complicado. Habían estado cobrando el alquiler durante un tiempo, los cheques llegaban mensualmente y Marcus los depositaba en una cuenta separada. Luego dijo que David quería vender más fácilmente que gestionar desde el extranjero. Las propiedades desaparecieron al año siguiente, o eso había creído. Pero Elm Street, esa casa tipo rancho destartalada con sus ventanas tapiadas, esa debió ser una de ellas. La cronología le apretó el estómago. David se fue 2 años antes de que Ruby desapareciera. 2 años. La vecina anciana dijo que las visitas nocturnas comenzaron poco después de que la propiedad cambiara de manos. Todos esos años de Marcus yendo y viniendo, y ella nunca lo había cuestionado. Sacó el libro de bebé de Ruby del estante donde vivía entre álbumes de fotos. El peso del libro, la cubierta rosa descolorida con sus osos de peluche en relieve, le provocaron lágrimas. Dentro, la vida de su hija documentada con meticuloso detalle. Primera sonrisa, primer diente, primeros pasos. Las páginas después de los 4 años estaban en blanco, esperando hitos que nunca llegaron. Las últimas fotos eran de la fiesta de cumpleaños de 4 años de Ruby, su patio trasero transformado con serpentinas y globos. Una docena de niños de preescolar gritando de alegría. La cara de Ruby cubierta de glaseado de chocolate, una sonrisa sin dientes mientras soplaba las velas. Marcus a su lado ayudándola con el deseo.
Luego la foto final tomada el día antes de que desapareciera, Vera la rebobinó con el dedo. Ruby en el arenero que Marcus había construido esa primavera, luciendo su camiseta rosa favorita con estampado de mariposas. Su cabello rubio atrapaba el sol de la tarde como oro hilado. Él miraba a la cámara, a Vera, con tanta confianza, tanta felicidad perfecta. Segura en su propio patio trasero, segura con sus padres justo dentro. Vera se obligó a estudiar a Marcus en estas fotos. Su sonrisa llegaba a sus ojos. Entonces, parecía genuino, el padre orgulloso, el esposo devoto. Pero ahora, sabiendo lo de Elm Street, lo de las visitas nocturnas que comenzaron años antes de que Ruby desapareciera, esa sonrisa se veía diferente, calculadora, paciente. Su mente se rebeló contra la sospecha que se estaba formando. Era imposible, obsceno, pero las piezas seguían encajando con horrible precisión. Encontró su calendario de 2012 en la caja de recuerdos, conservado porque contenía la última cita de juego programada de Ruby, su última clase de natación. El horario de trabajo de Marcus estaba marcado con su pulcra caligrafía. Solo turnos de día en la empresa de T. Horario regular en casa a las 6 de la noche. El ascenso a administrador de sistemas aún no había llegado. Pero después de que Ruby desapareciera, él avanzó por las semanas, los días frenéticos iniciales sin marcar, cuando el tiempo no tenía sentido. Luego, 2 semanas después de la desaparición de Ruby, cuando el FBI acortó su búsqueda y los voluntarios regresaron a casa, el horario de Marcus cambió. Aparecieron los turnos de noche. El mantenimiento de sistemas había explicado que los servidores solo podían actualizarse cuando la oficina estaba vacía. El ascenso lo requería. Vino con un aumento desesperadamente necesario para la investigadora privada. Ella había estado demasiado destrozada para cuestionarlo. Agradecida incluso de que él pudiera funcionar lo suficiente para trabajar mientras ella apenas podía salir de la habitación de Ruby. De vuelta en el archivador, encajó más adentro de la carpeta del poder notarial. Más documentos, transferencias que nunca había visto antes, propiedades que pasaban del nombre de David a algo llamado DMC Holdings LLC. Las firmas eran de Marcus, perfectamente legales con el poder notarial. Una búsqueda en su teléfono mostró que DMC Holdings se disolvió en 2015 sin información de contacto ni activos listados, pero Elm Street de alguna manera permaneció. Fuera de los registros de la ciudad, impuestos pagados de alguna cuenta fantasma, existiendo en una zona gris legal que permitía que un hombre visitara por la noche durante años sin que se le cuestionara. Su teléfono vibró. Marcus en camino a casa, 15 minutos. Las manos de Vera se movieron rápidamente, fotografiando el poder notarial, las transferencias de propiedad, las páginas del calendario. Evidencia de algo monstruoso formándose en su mente, pero aún demasiado terrible para reconocerlo por completo. Devolvió todo exactamente como lo encontró. Cerró el archivador con un suave clic. En la cocina se ocupó de desempacar la compra, cada artículo ordinario, huevos, jugo, cereal, sintiéndose surrealista contra el horror que se acumulaba en su pecho. La casa se sentía como una escena del crimen ahora, cada habitación conteniendo pruebas potenciales de algo inefable. Cuando el camión de Marcus rugió en la entrada, ella estaba lista. Las provisiones empacadas, el café hirviendo. Una esposa regresando de los recados. Normal, excepto por el conocimiento que ardía como ácido en su mente. Su esposo había mantenido la propiedad de su hermano en secreto durante 14 años, visitándola por la noche, comprando suministros para niñas y anticonceptivos de emergencia. Los hechos apuntaban a una conclusión imposible, pero su corazón no podía aceptarla. No todavía. No hasta que supiera que había detrás de esas ventanas cubiertas en Elm Street. Vera escuchó el camión de Marcus rugir en la entrada. El sonido familiar ahora siniestro con el nuevo conocimiento. Su mente repasó las opciones. Necesitaba volver a Elm Street esta noche. Necesitaba saber qué había detrás de esas ventanas cubiertas. Pero primero tenía que sobrevivir a lo que viniera después con Marcus. Por impulso, se colocó al pie de las escaleras, agarrando la barandilla. Cuando su llave giró en la cerradura, soltó un agudo grito de dolor. Marcus, gracias a Dios que estás en casa.
¿puedes ayudarme? Apareció en el umbral, llenándolo con sus anchos hombros. Algo era diferente. Se había cambiado de ropa desde la explosiva salida de esta mañana. La camiseta sin mangas a rayas se había ido, reemplazada por una camisa polo limpia. El perfume fresco no podía enmascarar por completo el agudo olor a sudor debajo. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos la recorrieron con una intensidad que le erizó la piel. ¿Qué pasó? Su voz carecía de calidez, solo una pregunta plana. Me torcí el tobillo al llevar la compra. Creo que podría ser un esguince. Él cambió su peso, haciendo una mueca para el efecto. Marcus se acercó lentamente, cada paso medido. No estaba mirando su tobillo. Su mirada permaneció fija en su rostro, estudiando sus facciones como si estuviera leyendo un mapa o buscando mentiras. ¿Qué tobillo? La pregunta salió tajante. El izquierdo. Me equivoqué con el escalón del garaje. Sus manos fueron sorprendentemente gentiles al ayudarla al sofá de la sala, soportando su peso con practicada facilidad. Pero la cortesía se sentía performativa, como un actor marcando sus posiciones. Una vez que estuvo instalada, él se arrodilló a su lado, sus dedos palpando su tobillo a través de su calcetín. Aquí, presionó contra la articulación. ¿Cómo están las cosas aquí? Ella hizo una mueca a propósito, exagerando el dolor. Su tacto era clínico, metódico. ¿Exactamente cómo te caíste? Muéstrame la posición. Solo mi pie se giró mal. Importa. Todo importa. Sus ojos la penetraron. ¿A qué supermercado fuiste? El recibo debería tener una marca de tiempo. Kroger en Madison, como te dije por teléfono. Sus dedos continuaron su examen. ¿Alguien te vio caer? Quizás él ofreció ayuda. Las preguntas se sentían como un examen, cada una buscando inconsistencias. Él mantuvo sus respuestas simples, plausibles. Sí, le dolía el tobillo. No, nadie la vio caer. Sí. Él había guardado los suministros antes de sentarse. Quote-14, dijo finalmente, poniéndose de pie. Mientras él estaba en la cocina, los ojos de Vera se dirigieron a la mesa de entrada. Sus llaves estaban allí en su lugar habitual, pero el llavero se veía diferente, más pesado. Junto con las llaves de la familia, casa, camión, oficina, contó al menos 3 que no reconoció. Una estaba hecha de latón, de aspecto caro, la misma marca de alta seguridad que el candado que había visto en la puerta de Elm Street. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana Diane. Sorpresa. 20 minutos, traigo vino y necesito charlar. Marcus, mejor no monopolizarte. El alma de Vera se encogió. Lo último que necesitaba era la energía caótica de Diane complicando una situación ya de por sí peligrosa. Sin embargo, cancelar levantaría sospechas, especialmente si Marcus veía el mensaje. Regresó con hielo envuelto en un paño de cocina, arrodillándose de nuevo para aplicarlo en su tobillo. De cerca, pude notar detalles que antes se me habían escapado. Arañazos recientes en sus nudillos, de esos que provienen de ramas o clavos. Uno era lo suficientemente profundo como para haber sangrado. ¿Qué te pasó en las manos?, preguntó. Él bajó la mirada, con un gesto de sorpresa. Tuve que ayudar a despejar unos arbustos en el muelle de carga de la ferretería. La nueva entrega se atascó entre unos árboles crecidos. La mentira salió con una facilidad y naturalidad pasmosas. ¿Cuántas otras falsedades habría pasado por alto a lo largo de los años? Marcus se acomodó a su lado en el sofá, más cerca de lo necesario. Su brazo se extendió sobre los cojines del respaldo, sin rozarla, pero marcando territorio. Deberíamos hablar de esta mañana, Marcus. Yo no, déjame terminar primero. Su voz había cambiado a un tono razonable, casi afectuoso, la voz que usaba cuando quería algo. He estado pensando mientras hacía recados. Quizás tenías motivos para estar preocupada. No por lo que tú crees, añadió rápidamente, sino por nosotros, por nuestra comunicación. Quizás deberíamos intentar la terapia de nuevo.
La sugerencia era tan inesperada, tan normal, que por un instante Vera dudó de todo lo que había aprendido. Luego vio sus ojos, todavía vigilantes, todavía calculadores. Esto fue una actuación, no arrepentimiento. Sé que fui duro esta mañana, continuó. Dije cosas que no debía sobre Ruby, sobre ti como madre. Fue cruel. Él asintió con la cabeza, forzando una sonrisa como si la estuviera complaciendo. Ambos dijimos cosas. Aún así, su mano cayó sobre su hombro, apretando suavemente, demasiado suavemente, como si se recordara a sí mismo no apretar más. Deberíamos trabajar en nosotros, pero primero quizás tenga que ir a la oficina esta noche. Un problema con el servidor que no puede esperar hasta el lunes. Ahí estaba. La excusa que lo llevaría a Elm Street después del anochecer, tal como lo había descrito la vecina. La mentira fluía como agua, ensayada y pulida. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Diana entró sin llamar, como de costumbre, cargando una botella de vino y una tabla de charcutería de gran tamaño. Sorpresa, hermana. Espero que no estés ocupada. Oh, ¿qué pasó? Él finalmente notó el pie elevado de Vera, la compresa de hielo. Solo un esguince de tobillo, dijo Vera. Nada grave. Diane entró de inmediato. Modo enfermera. A pesar de no tener formación médica más allá de WebMD, depositó sus ofrendas en la mesa de centro y comenzó a examinar el tobillo de Vera con un entusiasmo que hizo que Marcus se estremeciera. Debes tener más cuidado, parloteaba Diane, ajena a la tensión en la habitación. Oh, Marcus, qué bien que estés aquí. Nunca adivinarás lo que vi de camino. Ella rió, ya sirviendo el vino. Esa casa espeluznante y abandonada en ELM, la amarilla que parece que debería ser demolida, juro que vi tu camioneta allí antes. ¿Ahora estás remodelando casas sin decírnoslo? Diane, debe haber como 50 camionetas oscuras en este pueblo. La mitad de ellas probablemente tienen calcomanías de veteranos. Esa casa ha estado vacía durante años. El ayuntamiento debería demolerla. Debes estar confundida. Quizás deberías irte a casa antes de que el tráfico empeore. Señora, esa es una acusación muy grave. ¿Qué pruebas tienes? Las palabras salieron atropelladamente. Registros de propiedad, extractos de tarjetas de crédito. El testimonio de la vecina sobre visitas nocturnas. Incluso para sus propios oídos, sonaba fragmentado. Los delirios paranoicos de una madre afligida. Dijo el operador. Profesional, pero escéptico, pero sin evidencia concreta de un crimen en curso. Un fuerte golpe resonó en la puerta. La voz de Marcus, demasiado cerca, como si hubiera estado escuchando. Bien, solo un minuto. Tiró de la cadena, encendió el agua del lavabo para el operador. Terminó la llamada, mojándose la cara con agua antes de abrir la puerta. Marcus estaba a 40 pulgadas de distancia, lo suficientemente cerca como para que tuviera que pegarse al marco de la puerta para evitar tocarlo. Sus ojos escudriñaban su rostro con una intensidad que le erizaba la piel. Estuviste allí bastante tiempo. Me duele el estómago. Debe ser el estrés por el tobillo. Su mirada se posó de nuevo en sus firmes manos, luego volvió a su rostro. ¿Con quién hablabas? ¿Qué? Con nadie. Él no estaba allí. Oí voces, Vera. Su tono era conversacional, pero su cuerpo bloqueaba su salida. ¿Estabas hablando por teléfono? Desde la sala de estar, chirrió alegremente la voz de Diane. Estoy pidiendo pizza. ¿Qué quiere cada uno? Marcus, sé que odias los champiñones. La pregunta trivial rompió el momento. Marcus retrocedió lo suficiente para que Vera pudiera pasar, pero su mano encontró la parte baja de su espalda, guiándola con una falsa solicitud de regreso a la sala de estar. El tacto se sintió como una amenaza. Diane tenía el teléfono en la mano, con la aplicación de pizza abierta. Hay un lugar nuevo que entrega. Las reseñas son increíbles. Vera, tu habitual vegetariana suprema. Suena bien, logró decir Vera, hundiéndose en el sofá.
Márquez se sentó inmediatamente a su lado, más cerca de lo necesario, su brazo rodeándola los hombros. Para Diane, probablemente parecía cariñoso. Para Vera, se sentía como estar sujeta en el lugar. Realmente necesito ir a la oficina pronto, dijo Márquez, revisando su teléfono por tercera vez en tantos minutos. Un problema crítico del servidor no puede esperar hasta el lunes. Oh, ¿qué tipo de problema?, se animó Diane. Sabes que ahora me dedico a la consultoría de ti, ¿verdad? Quizás pueda ayudar. La explicación de Márquez se desmoronó casi de inmediato. Mencionó bases de datos. Secle, al referirse a servidores, mezclaba comandos de Linux con protocolos de Windows. Para alguien que había trabajado en ti durante 15 años, los errores eran evidentes. Las cejas de Diane se levantaron con cada error. Eso no suena bien, dijo lentamente. ¿Estás seguro de eso? El teléfono de Márquez vibró. Lo agarró rápidamente, demasiado rápido, girando la pantalla mientras escribía. Su mandíbula estaba tensa, sus dedos volaban sobre el teclado con urgencia, enviando mensajes a alguien, advirtiendo a alguien. La horrible posibilidad inundó a Vera como agua helada. Si Ruby estuviera viva, si estuviera en esa casa, Márquez estaría diciéndole que se escondiera, que se quedara callada cuando llegara la policía. Su hija podría estar a 45 minutos de distancia. Podría haber estado tan cerca durante 12 años. Y él estaba advirtiendo que mamá se estaba acercando demasiado a la verdad. Se levantó bruscamente, la habitación girando. Necesito aire. Márquez se levantó con ella, inevitable como la gravedad. Su mano encontró su codo, sosteniéndola o sujetándola. No podía saber cuál. Dijo. Detrás de ellas, Diane dejó su copa de vino con un chasquido agudo. Bien. ¿Qué demonios está pasando aquí? Vera se tambaleó dramáticamente, dejando que sus rodillas se doblaran lo suficiente para vender la actuación. El tobillo que supuestamente se había esguinzado de repente no podía soportar su peso. Diane saltó de su silla, derramando vino, extendiendo la mano para sostener a su hermana. Oh, cuidado. En ese momento de caos coreografiado, la mano de Vera se disparó hacia la mesa de entrada. Sus dedos se cerraron alrededor de las llaves de Márquez, el pesado llavero con su colección de latón familiar y desconocido. El metal estaba caliente, como si hubiera absorbido el calor de su cuerpo. Márquez se movió más rápido de lo que jamás la había visto moverse. Su mano se cerró alrededor de su muñeca como un vicio, toda pretensión evaporándose en un instante. El esposo adorador, el compañero preocupado. Esa máscara no solo resbaló, sino que se hizo añicos por completo. Dámelas de vuelta. Su voz era baja, peligrosa, despojada de cualquier calidez. Sus dedos se clavaron en los delicados huesos de su muñeca, lo suficientemente fuerte como para dejar moretones, lo suficientemente fuerte como para hacerla jadear. Márquez, ¿qué demonios? Diane intentó interponerse entre ellos, pero la mano libre de Márquez la apartó. No suavemente. Las llaves. Vera, ahora suelta. Diane recuperó el equilibrio. El teléfono ya en la mano. Voy a llamar a la policía. Esos segundos se estiraron como caramelo estirado. Vera pudo ver a Márquez calculando, sus ojos yendo de su rostro a las llaves, al teléfono de Diane, vio que tomaba una decisión. Vio el momento en que se dio cuenta de que había revelado demasiado. Se había pasado de la raya. Su agarre se aflojó fracturadamente. Fue suficiente. Vera se liberó y corrió. Detrás de ella, el grito de Diane se mezcló con el rugido de furia de Márquez. Su tobillo supuestamente lesionado funcionó perfectamente mientras corría por la puerta principal y cruzaba el césped. Las llaves apretadas tan fuerte que le cortaban la palma. La camioneta de Márquez estaba en la entrada como una cómplice esperando. No miró atrás mientras metía la llave en el encendido. El motor rugió mientras Márquez salía disparado de la casa. En el espejo retrovisor, lo vio corriendo hacia el lado de Diane. Vio a su hermana tratando de bloquear su camino. Vio cómo la apartaba de nuevo.
Los neumáticos de la camioneta chirriaron mientras Vera daba marcha atrás salvajemente, golpeando el buzón. Luego aceleró por su tranquila calle suburbana, el velocímetro superando todos los límites legales. Su teléfono ya estaba en su oreja. El 911 marcado con mano temblorosa mientras la otra luchaba con el volante. La casa en Elm Street, 1847 Almen Melbrook. Mi hija está allí. Ruby Calvell ha estado allí durante 12 años. Mi marido la tiene. Por favor, tienen que enviar a todos. Señora, ¿es la misma? Sí, gritó al teléfono mientras se saltaba un semáforo en rojo. La misma llamante, la misma dirección, pero voy para allá ahora. Él también viene. Está justo detrás de mí. Está en el sótano. Lo sé. Las unidades están en camino, señora, pero necesita esperar. Vera arrojó el teléfono al asiento del pasajero. 43 minutos con tráfico normal, pero lo normal era para personas cuyas hijas no habían sido robadas, no habían estado prisioneras durante más de una década. Ella conocía los atajos de Marcus. Él los había conducido tantas veces creyendo que ella no prestaba atención, pero ella también conocía los caminos secundarios, las rutas para evitar zonas de obras y semáforos. 25 minutos. Eso era todo. Salió disparada, conduciendo como si la muerte misma la persiguiera. Quizás así era. La calle ELM apareció en el crepúsculo creciente, la casa siniestra acurrucada al final. La cerradura de Tom brillaba en el portón, pero Vera no aminoró la marcha. El camión se estrelló contra él en una explosión de metal y eslabones de cadena, el portón envolviéndose alrededor del parachoques delantero con un chirrido. Siguió adelante, chocando contra los escalones del porche delantero antes de apagar el motor. La puerta principal reforzada bien podría haber estado hecha de papel. La adrenalina le dio una fuerza sobrehumana. Cuando falló a su hombro, agarró una pala de jardín del patio descuidado, su mango áspero de óxido y abandono. La ventana delantera se hizo añicos bajo su asalto, el vidrio de seguridad cayendo hacia adentro. Ruby, gritó por la ventana rota. Ruby. Apartó el cristal con la pala y salió, cayendo en una sala que parecía extrañamente normal. Muebles anticuados, superficies limpias, una televisión de los años 20, principios de los 2000, como una cápsula del tiempo. Pero los cerrojos industriales en cada puerta interior contaban otra historia, la de la cocina. Se movió por instinto, encontrando un espacio que debería haber sido ordinario pero se sintió como una fachada. Demasiado limpio, demasiado organizado. Y allí, una puerta que debería haber llevado a una despensa pero lucía 3 cerrojos pesados, todos echados. Desde abajo, amortiguado por las paredes y la distancia, escuchó un movimiento. Una voz joven y aterrorizada. Papá. El mundo se inclinó. Las manos de Vera temblaron mientras atacaba las cerraduras, pero estaban diseñadas para mantener a la gente dentro. No fuera. Necesitaba las llaves de Marcus. Todavía las tenía. Apretadas tan fuerte que sus dedos se habían entumecido. La llave de latón entró, los tambores abriéndose uno por uno. La puerta se abrió, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Un sótano que se sentía mal, que no debería existir debajo de esta casa ordinaria. El olor la golpeó. Limpiador industrial sobre algo más, algo humano y desesperado. Papá, me he portado bien. Bueno, no hice ruido. Esa voz era más aguda de lo que recordaba, pero con la misma cadencia, la misma ligera pausa en los sonidos. Vera voló escaleras abajo, encontrando otra puerta al final, esta con una pequeña ventana reforzada. Una cara apareció en esa ventana y las rodillas de Vera casi cedieron. 16 años, cabello rubio, largo y enredado. Pálida como una sábana por años sin sol. Pero los ojos, esos ojos verdes cuyas pestañas ella había contado cuando Ruby era un bebé, esos eran los mismos. Ruby, oh, Dios mío, mamá de Ruby. Estoy aquí para llevarte a casa. La chica, porque era una chica, no la niña que le habían robado de su patio trasero ahora, retrocedió de la puerta.
El miedo retorció sus facciones. El tipo de terror profundamente arraigado que provenía de años de condicionamiento. No te conozco, ¿dónde está papá? Dijo que nadie podía bajar aquí. Me he portado bien. Prometo que me he portado bien. El corazón de Vera se hizo añicos. Atacó la puerta con la pala, la madera astillándose bajo su asalto. Detrás de la puerta, Ruby se acurrucó en la esquina. Manos sobre sus oídos, gimiendo como un animal herido. Pesados pasos en las escaleras. Marcus, respirando con dificultad, su rostro retorcido por la rabia y algo más. Posesividad. No entiendes, jadeó, alcanzándola. Ella está enferma. Necesita cuidados especiales. La protegí del mundo, de las personas que la lastimarían. La robaste, Vera balanceó la pala en un amplio arco, golpeándolo en el sien. Robaste a nuestra bebé. Él se tambaleó, pero no cayó. La sangre le corría por la cara. Es mía. La salvé. La mantuve a salvo. Sus manos alcanzaron su garganta, pero las sirenas aullaban afuera. Ahora voces de policía, botas en las tablas del suelo arriba. Marcus se congeló, mirando entre Vera y la puerta donde se acurrucaba Ruby, y ella vio cómo hacía un último cálculo. Ruby, recuerda lo que papá te enseñó, llamó. Recuerda nuestras lecciones. Entonces la policía estaba allí, armas desenfundadas, gritando órdenes. Marcus cayó de rodillas, manos detrás de la cabeza, pero sus ojos nunca dejaron la puerta, nunca dejaron a su prisionera. Tuvieron que cortar la puerta. Adentro encontraron 12 años de horror disfrazados de cuidado, una cama pequeña con restricciones, un inodoro químico, libros de texto de educación en casa que progresaban desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Pastillas, sedantes, antipsicóticos, anticonceptivos, los paquetes usados y descartados de Plan B. Y Ruby, rota y viva, preguntando por qué lastimaban a su papá, suplicando que lo dejaran ir, prometiendo que se había portado bien, también, que no había intentado irse incluso cuando la puerta estaba abierta, porque después de 12 años había olvidado que había algún otro lugar a donde ir. El ala psiquiátrica del Hospital General de Millbrook se sentía como otro mundo. Paredes blancas estériles, puertas cerradas con vidrio reforzado, el sonido lejano de alguien llorando. Vera estaba de pie en la ventana de observación, manos presionadas contra la superficie fría, mirando a la extraña que era su hija. Ruby estaba sentada en la estrecha cama, rodillas recogidas contra el pecho, brazos apretados a su alrededor. Se mecía en un ritmo que parecía reconfortante y desesperado a la vez, todavía vistiendo la misma ropa con la que la encontraron, una camiseta descolorida que se había lavado demasiadas veces, pantalones de chándal que ya no le llegaban completamente a los tobillos. Alguien había intentado cepillarle el enredado cabello rubio, pero ella los había apartado. No deja que el personal femenino se acerque, dijo suavemente el Dr. Patel, especialista en traumas, junto a Vera. Solo oficiales y médicos varones. Sigue preguntando cuándo vendrá su padre a llevarla a casa, preguntando si está en problemas por hablar con extraños, refiriéndose a ti y a la policía. La garganta de Vera se contrajo. Lo llamó papá. Incluso cuando estaba aterrorizada, lo llamó. Síndrome de Estocolmo en su forma más extrema, combinado con 12 años de condicionamiento, aislamiento y, el doctor Patel hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Control psicológico completo. En su mente, Marcus no es su captor, es su protector, su mundo entero. Nosotros somos la amenaza. La detective Morrison se acercó, sosteniendo una tableta. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables que habían visto demasiado. Señora Calvel, necesito mostrarle algunas cosas que encontramos. Es difícil, pero podría ayudarla a comprender por lo que Ruby ha pasado. Se movieron a una pequeña sala de conferencias. La detective le mostró imágenes en la tableta, no lo peor, asegurándole rápidamente que solo eran pruebas que necesitaban discutir. Una habitación cerrada en el segundo piso de la casa de Elm Street había producido cientos de fotografías, niños en parques infantiles, en escuelas, en piscinas públicas, todas tomadas a distancia,
todas enfocadas en niñas entre las edades de 3 y 6 años. Algunas de estas se remontan a 20 años, comentario-39, lo hemos comprobado. Ningún otro niño desaparecido coincide con estas fotos. Su hija parece haber sido su única víctima, pero él estaba planeando, terminó Vera, sintiendo náuseas. Esperando. Su propia hija era el objetivo más fácil. Ya en su casa, ya confiando en él. Morrison pasó a otra pantalla. Encontramos relatos detallados, similares a un diario, que comenzaron cuando Ruby tenía 2 años. Ya la estaba manipulando, enseñándole que su atención era especial, que los secretos eran normales. Para cuando se la llevó, había sido programada para aceptarlo. Las pastillas de plan B finalmente cobraron sentido horrible. Morrison lo explicó clínicamente, pero la realidad era monstruosa. Ruby había comenzado a menstruar a los 11 años. Marcus no podía arriesgarse a que un embarazo expusiera su secreto, por lo que comenzaron los viajes mensuales a la farmacia. Había mantenido su salud física meticulosamente, vitaminas, comidas regulares, incluso equipo de ejercicio en el sótano, manteniendo sana a su víctima mientras destruía su mente. Él mismo le enseñó, continuó Morrison. Encontramos libros de texto, hojas de trabajo completadas que datan de años. Puede leer a nivel de preparatoria, sabe álgebra, tiene una caligrafía hermosa, pero nunca ha visto el océano, nunca ha ido al cine, nunca ha tenido un amigo. La convenció de que el mundo exterior estaba lleno de personas que la lastimarían, de que solo él podía mantenerla a salvo. Por la ventana de la sala de conferencias, Vera podía ver a oficiales uniformados llevando a Marcus por el pasillo, encadenado, vistiendo naranja, pero caminando con la cabeza en alto. Él la vio mirándolo y sonrió. Realmente sonrió, como si compartieran un secreto. Sus interrogatorios fueron implacables. Morrison negó con la cabeza. Él insiste en que la ama, que la protegió de un mundo cruel. Ha descrito en detalle cómo drogó su jugo ese día. La llevó a su camión mientras tú dormías. El sótano ya estaba terminado. Había pasado meses insonorizándolo, instalando cerraduras. Él fue quien llamó al 911 para reportar su desaparición. Fingió tan perfectamente al padre devastado que nadie sospechó. Los turnos nocturnos. Todos esos años de Marcus saliendo después de la cena, diciendo que el mantenimiento del servidor no podía esperar. Él pasaba horas en ese sótano, luego volvía a casa y se deslizaba en la cama junto a Vera como si nada hubiera pasado. La violación de eso, dormir a su lado, desayunar con él, llorar con él mientras él sabía exactamente dónde estaba Ruby, la hacía querer gritar. Hay más, dijo Morrison suavemente. La llave de latón en su llavero abrió un casillero. Unidades USB con, hizo una pausa. Más pruebas, fotos, videos, suficientes para asegurar que nunca salga libre. No las describiré, pero debes saber que existen. Para el juicio, David había sido contactado en Tailandia. El hermano de Marcus estaba horrorizado. Había regresado de inmediato. Había confiado completamente en Marcus, firmado documentos de poder notarial sin leerlos, sin imaginar que se utilizarían para ocultar a un niño secuestrado. Los detalles legales tardarían años en desentrañarse, pero David ya había contratado abogados para transferir todo a Vera para ayudar de cualquier manera que pudiera. ¿Puedo verla, Srenia?, preguntó Vera. ¿Puedo intentarlo? La doctora Patel dudó. Podemos intentarlo, pero por favor, comprenda. Ella no te reconoce. Tenía 4 años cuando se la llevaron. En su memoria, su progenitora falleció. Marcus le aseguró que partiste hacia el cielo, que la cuidas desde lo alto, pero que no puedes regresar jamás. Caminaron juntos de vuelta a la habitación de Ruby. Por la ventana, un ordenanza masculino le traía el almuerzo. Comió de forma automática, con la mirada baja, respondiendo sus amables preguntas con monosílabos. Cuando él se marchó, ella retomó su posición en la cama, con las rodillas flexionadas y balanceándose. Vera se sentó lentamente en la silla del médico, junto a ella. La cabeza de Ruby se irguió bruscamente, sus ojos verdes desorbitados por el pánico. «Mamá, eres tú», dijo Vera, con la voz quebrada.
¿Eres tú? La voz de Ruby era distinta. Tenía 16 años ahora, pero con una extraña frialdad. Eres la señora del sótano, la que hizo daño a papá. Ruby, soy tu madre. Ruby negó con la cabeza enérgicamente. Mi madre falleció. Papá me lo dijo. Ella se fue al cielo cuando era pequeña. Sus ojos se entrecerraron, estudiando el rostro de Vera. Eres un ángel. Yo también estoy muerta. ¿Es por eso que todo se siente mal? Las rodillas de Vera casi cedieron. La doctora Patel se mantuvo firme, susurrando que fuera despacio. Vera se sentó en la silla de visitas, manteniendo la distancia entre ambas, haciéndose pequeña y poco amenazante. No estás muerta, cariño, y yo no soy un ángel. Soy tu mamá y te he estado buscando y rastreando durante 12 años. Cada día he estado buscándote. Papá dijo que dejaste de quererme. Por eso fuiste al cielo. Eso no es cierto. Jamás dejé de quererte ni por un segundo. Ruby permaneció en silencio, asimilando, luego su voz se hizo más tenue. ¿Cuándo volverá papá? La pregunta destrozó lo que quedaba del corazón de Vera. La doctora Patel intervino, explicando amablemente que Ruby permanecería allí un tiempo, que su padre tenía que marcharse. El lastimero gemido de Ruby se escuchó a 3 habitaciones de distancia. Más tarde, tras la sedación, después de que Ruby finalmente se durmiera, la doctora Patel acompañó a Vera hasta la salida. El pronóstico era reservado, pero no sin esperanza. Años de terapia la esperaban, posibles regresiones, el aprendizaje de coexistir en un mundo que le habían enseñado a temer. La confianza llegaría lentamente, si es que llegaba. Quizás Ruby nunca recuperaría por completo su infancia robada. Tal vez siempre tendría dificultades para distinguir lo real de la programación de Marcus. Pero es joven, dijo la doctora Patel. El cerebro todavía es maleable a los 16 años y está físicamente sano gracias a sus retorcidos cuidados. Hay esperanza. Esperanza. Una palabra tan pequeña para una travesía tan inmensa. Vera regresó al día siguiente y al subsiguiente, sentándose fuera de la habitación de Ruby, a veces permitida a entrar por unos minutos. Al cuarto día, Ruby hizo una pregunta sobre el mundo exterior. Al séptimo día, le permitieron a Vera sentarse más cerca. Al 10º día, cuando Vera extendió su mano, Ruby la miró durante un largo momento antes de extender un dedo, tocándola brevemente antes de retirarlo. No fue nada, un roce de la punta del dedo que duró menos de un segundo. Eso fue todo, fue un comienzo.